al salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor, por tu mano todo fue creado. Tengo hoy libertad, ahora puedo hablar, no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tu mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Fue tan grande el amor que a su Hijo dio, mi esperanza y mi salvación. Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior, mi tristeza por gozo cambió. Tengo hoy libertad, ahora puedo hablar, no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Buenos días, Dios les bendice. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a empezar alabando al Señor, adorándolo con todas nuestras fuerzas. Amén. Vamos a declarar que Él es Rey de nuestro corazón y toda la canción, todo lo que hacemos es por Él. Amén. En el nombre de Jesús, y vamos a declarar que somos para Él y de nadie más, y que hoy hacemos su voluntad. Así que vamos a declarar. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré.
rendimos a ti, dile al Señor. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Una vez más vamos a declarar. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Padre, con toda nuestra alma, Señor, toda nuestra mente y todo nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Eres nuestro Padre, eres Dios eterno, Señor, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te adoramos, te adoramos. Vamos a declarar al Señor. Y Padre, hoy vengo ahora ante ti, como tu hijo, yo corro a tus brazos. Dile, tú me recibes, tú me recibes con los brazos abiertos, mi buen Padre. Las más, dile, Padre, hoy vengo. Padre, hoy vengo ahora ante ti, como tu hijo, corro a tus brazos. Levanta tus manos y dile, y tú me recibes con los brazos abiertos, mi buen Padre. Dile al Señor. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Y Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre, mi amor. Padre, hoy vengo ahora ante ti, como tu hijo, corro a tus brazos. Y tú me recibes con los brazos abiertos, mi buen Padre. Padre, en ti estoy en mi casa. Padre, en ti seguro estoy. Padre, en ti encuentro la paz, mi buen Padre, mi amor. Te adoramos, Señor Jesús. Señor. Dile al Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Dile al Señor, llena soy mi corazón, llena soy mi corazón
me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, mira, el Señor me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, y llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas, porque me amas, me amas. Sigue orando en tu lugar, sigue exaltando el Rey de Reyes. Necesitamos, Señor, esta oración para ti, Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesito llenarme, Señor, hoy de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte, me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme del Señor, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene
que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, última vez dile que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Llénanos, Señor, llénanos, Padre. Lléname de ti. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por haberte presentado en nuestras vidas cuando más te necesitábamos, Señor. Buscábamos llenar los vacíos del alma con tantas cosas, con tantas personas, Señor, pero entendimos que solamente tú, tu presencia, tu espíritu y tu infinito amor pueden llenar cada área de nuestra alma. Háblanos, Señor, en esta mañana. Padre nuestro, abrázanos, bendícenos, guíanos con el consejo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, buenos días. Dios les bendice. Estamos conectados en vivo por Facebook. Los sermones quedan grabados ahí en la página de la iglesia. Y también quedan grabados en YouTube. También puedes buscar Comunidad Navajoa en YouTube y ahí aparecen todos los sermones grabados para cuando alguien no pueda conectarse en vivo. Pero dicen que el recalentado es más bueno, y por otro dicen que calientito es mejor, recién cocinado. Bien, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Buenos días a todos. Hoy estamos festejando el Día del Padre. Los cristianos todos los días festejamos al Padre. Y hemos estado estudiando una serie de escrituras donde hemos visto la necesidad de restaurar nuestro oído espiritual, de cómo asegurarnos de oír la voz de Dios, qué se requiere para oír la voz de Dios, qué se requiere para oír la voz del Padre, cómo podemos estar seguros. Y hemos visto varias escrituras. Creo que este es el sermón número 5, si mal no recuerdo. Viene a ser la quinta parte de la serie sobre cómo oír la voz de Dios, cómo oír la voz del Padre. Y vimos el miércoles pasado cómo podemos estar seguros de que Él nos habla. Y veíamos que aparte de una voz audible, Dios nos habla a través de las Escrituras. Vimos ahí en Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Entonces las Escrituras es la voz de Dios escrita. Entonces cuando alguien te pregunte si has visto a Dios con tus ojos, tú diles sí. ¿Quieres ver a Dios con tus ojos? Y lo invitas, abres la Biblia y le dices, míralo ahí con tus propios ojos. Ahí lo puedes ver. Entonces esa es la manera. Otra que vimos es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, ¿sí? De cómo el Espíritu Santo viene y nos recuerda todo lo que hemos aprendido de Jesús y nos enseña también cosas nuevas.
y vimos que el Espíritu Santo es una persona que piensa, que siente, que decide, que habla, que escucha. Vimos también que Dios me habla a través de la palabra profética, palabra de conocimiento, de sabiduría, y tenemos que valorar cada vez que alguien me da una palabra de parte de Dios, tengo que valorarlo, tengo que atesorarlo, y se tiene que confirmar a través de otras personas que Dios usa para ministrar su palabra. Vimos también la importancia de estar atentos al consejo santo, y vimos que las personas fracasan, pero el éxito depende de los muchos consejeros. Vimos también de la confirmación, vimos de la paz de Dios, cómo nos habla también a través de las circunstancias, los tiempos. Todo esto lo vimos el miércoles, estoy nada más recapitulando. Y vimos pues cómo Dios, cada vez que me habla, me infunde fuerzas, y Él me habla para guiarme por sendas de justicia, por amor a su nombre, dice el Salmo 23. Entonces, nosotros somos llamados a caminar de la mano de Dios, pero necesitamos entrenar nuestro oído espiritual. Entonces vamos a aprender hoy, vamos a seguir aprendiendo cómo escuchar la voz del Padre. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñaran a orar, le dijeron: Maestro, enséñanos a orar como tú oras. Los discípulos ya sabían orar, pero Jesucristo vino a inyectarle gracia a todo lo que ya existía. Y cuando los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, Él les dejó el modelo de oración del Padre Nuestro, que comienza de esa manera: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa esto? Que Dios anhela tener una relación de padre e hijos con nosotros. Por eso comienza la oración Padre Nuestro. Siempre la oración debe ir dirigida al Padre. ¿Por qué? Porque lo principal en nuestra relación con Dios es esa, que ahora tenemos, por causa de Jesucristo, tenemos la autoridad como hijos. San Juan 1:12 no está en la pantalla, pero dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad, derecho legal de ser hijo de Dios. Entonces ahora podemos dirigirnos a Dios como Padre. Por eso el Señor Jesús estableció ese modelo, no para repetirlo constantemente, sino para meditarlo. Y el Padre Nuestro contiene los requisitos que deben de contener nuestra oración. Ahora, hay algo aquí que necesitamos puntualizar. La mayoría de las personas enfrentamos luchas al principio para concebir, creer o establecer una buena relación con Dios como nuestro Padre Celestial. Hay una resistencia, hay barreras en las personas para tener una buena relación con Dios como Padre. Y según los expertos, la razón de esto es que un niño o una niña, la primera imagen, la primera impresión que tienen de cómo es Dios, la relaciona con la figura paterna, terrenal. Es decir, un niño o una niña concibe a Dios de la forma en que un padre terrenal está comportándose en la vida de ese niño o de esa niña. Y ya desde ahí la mayoría crecemos con una imagen distorsionada de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque no hay padres perfectos en la tierra, no lo hay. Todos los padres somos imperfectos, unos más que otros, unos menos que otros, pero todos tenemos defectos, limitaciones, y la mayoría de los hijos hay áreas lastimadas por no tener un buen ejemplo, por no tener una relación sana o una imagen sana de lo que es o era nuestro Padre terrenal. Ahora imagínate
hablar de familias donde hay un padre alcohólico, un padre adicto, donde hay un padre iracundo, donde hay un padre autoritario. Todo eso lastima en un niño o en una niña la concepción, la imaginación que ellos tienen de Dios como Padre Celestial. Entonces, la solución en base a esto sería restaurar mi relación padre e hijo aquí en la tierra para desarrollar una buena relación padre-hijo con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Es decir, en la medida que yo restaure mi relación con mi Padre terrenal, en esa medida voy a ir teniendo libertad para relacionarme con un Padre que no veo, que es mi Padre Celestial, pero que Él me ha dado fe y su palabra para relacionarme con Él. Pero el primer paso es restaurar la relación con mi Padre terrenal. Ahora, la palabra de Dios nos da claves, nos da métodos. Hay un mundo de tinieblas. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Hay incertidumbre, hay temor, hay voces, hay amenazas, hay crisis, hay problemas, hay epidemias. Pero sobre todo eso, como lo hemos visto anteriormente, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, la voz de nuestro Padre. Un hijo, en lo natural, la primera voz o la voz más importante a la que debe de atender es la voz de sus padres. Lo mismo en lo espiritual. Tenemos que aprender a obedecer y atender la voz de Dios. Entonces, hay muchas cosas que pudiéramos recordar, pero la voz del Padre, la voz de Dios sigue activa en estos tiempos presentes. Dice en Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué dice? Hizo el universo. Entonces, ojo, la palabra de Dios nos enseña que en el pasado, antes de Cristo, Dios se presentó como el Padre, ¿sí? Él se presentó como el Yo Soy, y hoy en día nos está hablando a través del Hijo, a través del Espíritu Santo. Hay un deseo en el corazón de Dios como Padre de relacionarse con nosotros, y Él habla de muchas maneras, Él ha hablado muchas veces, y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que escucharon la voz de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es decir, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, Dios siempre ha querido hablarle a su pueblo, tener esa relación de padres e hijos, en el pasado, en el presente, seguirá haciéndolo en el futuro. Él es un Dios vivo y soberano, y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 no está en la pantalla, pero dice que si yo no cambio mi manera de pensar, yo no voy a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O en otras palabras, si no cambio mi manera de pensar, no voy a discernir la voz de Dios, la voz del Padre, cuando Él quiere darme a conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces necesito cambiar mi manera de pensar. Haz conmigo esta oración. Inclina tu rostro, cierra los ojos y dile: Padre mío, me urge cambiar mi manera de pensar. Dile: Dios, alumbra mi entendimiento. Padre nuestro, transforma mi mente de una mente natural a una mente espiritual. Padre mío, ya no quiero vivir según los criterios del sistema del mundo. Quiero vivir en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Cambia mi manera de pensar, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz claramente. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. La voz del Padre era escuchada por
los sacerdotes y los profetas y los reyes. Y hay un ejemplo en Éxodo 3:14, cómo Dios le habló a Moisés. Moisés fue un hombre de corazón manso, dispuesto, humilde. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Esto está en Éxodo 3:14. Perdón, estaban muy helados los jugos anoche. Entonces, vemos aquí claramente cómo Dios se presenta ante un hombre llamado Moisés. Y con una claridad que le dice, yo soy el que soy, y así vas a decirle a los hijos de Israel. Entonces, estamos aquí viendo una voz audible en la mente de Moisés. Vimos el ejemplo también de Samuel. Ya lo vimos hace 1 o 2 sermones, de cómo Dios, a través de una voz audible, y cómo Samuel responde con una actitud de obediencia. 1 Samuel 3:10 dice, vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Entonces vemos, recordando este pasaje, como una actitud de obediencia, una actitud de obedecer a la primera, así como nuestros hijos nos obedecen a la primera. De esa forma, Dios busca hablarnos siempre con esa actitud que tuvo Samuel. Y de la misma forma, un padre y su hijo deben de tener la libertad de hablar cara a cara, así como Dios Padre habló y habla cara a cara con sus siervos. En lo natural, un padre y un hijo deben de tener libertad en su relación de hablar frente a frente, y aunque el padre siempre busca la oportunidad, hay un problema, que no siempre el hijo está dispuesto. Sobre todo, no hay disposición de los hijos en lo que implica obediencia. Pero Dios, así es como Él quiere restaurar la relación padre-hijo natural, padre e hijo en lo espiritual. Y hay un consejo en Proverbio 1:8. Dice, querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención. ¿Cuántos dicen amén? Si no, diga ay de mí. Y muestre respeto cuando su madre le enseñe. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay hijos que no atienden, no están dispuestos cuando el padre venga a llamar la atención. Hay hijos que no muestran respeto. Hay hijos que no están dispuestos a obedecer. Sin embargo, la bendición del hijo está en atender con humildad, con honra, la voz de su padre y de su madre. Entonces, Dios está aquí estableciendo que, así como Él quiere restaurar su relación con nosotros, en lo terrenal, padres e hijos tenemos que estar buscando sanar y restaurar esa relación de honestidad, de sinceridad. Y como vimos ahorita, aunque el padre siempre busca en el amor hacia el hijo no siempre está dispuesto a atender la voz y a respetar la voz del padre. Ahora, el carácter de un padre muchas veces se va a definir por la actitud del hijo. ¿Qué significa esto? Que hay hijos que atienden la voz del padre con humildad, con mansedumbre. No hay necesidad de disciplina, no hay necesidad de reprensión. Pero hay hijos en la misma familia que no atienden, no están atentos. Aunque es el mismo amor del padre, pero el trato hacia los hijos, hay hijos que requieren solamente palabras y consejos, pero hay hijos que requieren reprensión.
pero es el mismo amor del Padre, es el mismo amor generado en el corazón de un padre, pero el carácter del Padre mostrado a los hijos va a depender muchas veces de la actitud del Hijo para atender la voz del Padre. Una vez Dios le dijo creo que fue al profeta Oseas, y le dijo, tú sabes cómo quieres conocerme, si como Baali, Dios, un padre o un esposo fuerte, reprensivo, con autoridad, o como Isi, un padre amoroso que abraza. Entonces Dios nos bendice, Dios nos guía, Dios nos abraza, Dios nos guía, Dios nos alumbra el camino, pero hay momentos en que cerramos nuestro oído a su voz, y entonces Él viene con reprensión, con palabra dura, palabra firme, pero es el mismo amor del Padre. Amén. En alguna ocasión Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, todos están yendo, los discípulos. Y Él le dijo, ¿por qué? Porque está muy dura la palabra que estás diciendo. Es muy dura la palabra. ¿Quién la va a poder soportar? Entonces Jesús voltea y ve a Pedro y le dice, ¿tú también te quieres ir, Pedro? No, Señor, le dijo, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hay ocasiones en que es necesario que Dios nos hable fuerte, que venga con reprensión, con disciplina, pero también mi actitud de hijo debe estar dispuesto a soportar la disciplina del Padre, el consejo del Padre, porque son palabras de vida eterna. Aunque duela, la carne se duele, a la carne no le gusta la disciplina, a la carne no le gusta que el Padre le diga qué hacer, pero si somos sabios, si somos humildes, aprenderemos a soportar para vida eterna. Número 2, Dios también habló en el Nuevo Testamento, la voz del Padre fue escuchada por los apóstoles. Y hay un ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 9, del 3 al 4. Dice, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, si tú sigues leyendo la historia, se entabló ahí un diálogo. Entonces vemos cómo el Padre, Jesucristo, se le apareció y se le mostró en visión a Pablo. Esto ya está en el Nuevo Testamento. Porque hay personas que dicen que nada más en el Antiguo Dios hablaba de esa manera. Pero no, ahí está un ejemplo. Igual Dios le habló al apóstol Juan cuando estaba preso Juan en la isla de Patmos, pero estaba buscando al Señor, al Padre, con todo su ser, con todo su corazón. Y en Apocalipsis 1:10 dice la palabra que el Espíritu del Padre vino y le habló a Juan. Dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, etcétera, etcétera. Entonces, dice Juan, estando preso en una cárcel, en una isla, que la voz de Dios, como una trompeta, habló. Dice, oí detrás de mí una gran voz, que era la voz de Dios. Entonces, hay muchos ejemplos, testimonios de que Dios habló en el Antiguo, habla en el Nuevo Testamento y sigue hablando hoy en día, de muchas maneras y de muchas formas. Entonces, dijimos ahorita que el principio de la restauración de la relación padre-hijo implica que los padres tomemos la iniciativa, que los padres estemos orando. Hay 3 ministerios, no voy a profundizar en esto, pero hay 3 ministerios para el hombre de familia: rey, sacerdote y profeta sobre su casa. Esos 3 ministerios, por causa de Cristo, son establecidos en todo hombre jefe de familia. Somos levantados como reyes, como sacerdotes y como profetas. Entonces, un padre tiene la gran responsabilidad de tomar iniciativa para restaurar la relación con los hijos.
Eso está en Malaquías 4:6. Dice, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, para que vivan en paz. Traigo una Biblia en lenguaje sencillo. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Entonces, date cuenta cómo los padres debemos de tener la iniciativa, siempre, estar orando por ellos, estar ejerciendo el sacerdocio, el trabajo profético, de estarles hablando de parte de Dios. Pero el sacerdocio es estar intercediendo por ellos delante de Dios. Acuérdate el trabajo que hacía Job. Job tenía 10 hijos. De los 10 hijos creo que 2 eran mujeres, 8 varones. Y les encantaba la fiesta, les encantaba la uva, les encantaba el punchis punchis. Y dice que seguido hacían fiesta los hijos de Job. Y Job, afligido en su corazón, dice que todos los días, al amanecer, presentaba ofrendas a Dios para pedirle perdón por sus hijos. Dice, no vaya a ser, dice Job, que mis hijos hayan pecado contra ti. Ese es el trabajo sacerdotal. Y el trabajo de profeta es estar hablando la palabra de Dios constantemente a tus hijos. Y el trabajo del rey no es nada más ser reconocido, respetado y obedecido. No, el trabajo del rey es proveer lo material para los suyos, lo espiritual, lo material, protegerlos, guiarlos, aconsejarlos, pelear por ellos. Entonces, la iniciativa para la restauración entre padres e hijos es que el padre siempre debe, en su gran amor, buscar restaurar. Fue lo que pasó con Dios y la humanidad. Dice, en esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Es decir, Dios Padre tomó la iniciativa de buscarnos a nosotros. La gente dice, soy muy contento porque encontré a Dios. Encontré a Dios, encontré a Cristo. Y yo les pregunto, ¿dónde estaba perdido Dios? ¿Dónde estaba perdido Cristo? Dios, el Padre, no está perdido. Nosotros éramos los que estábamos perdidos. Yo no lo encontré a Él, Él me encontró a mí. La iniciativa fue de Él como Padre. Su gran amor, su gran misericordia nos alcanzó como hijos. Él se dejó encontrar por nosotros. Entonces, ¿qué importante es esto? Qué importante es esto, porque cuando usted y yo hagamos conciencia de por qué el Padre quiere hablarnos, usted y yo vamos a entender que Dios, en su corazón de Padre, desea revelarnos sus planes, sus propósitos para nuestra vida. La comunicación es parte de su ser. La tendencia de Dios Padre es hablar con sus hijos, anunciar sus deseos, sus planes, presentarnos el futuro que tiene para mí. Esa es su naturaleza de su ser, entablar siempre una relación con nosotros como hijos. Amén. Desde el principio Dios estableció esto. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué dice al principio? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, la voz del Padre. ¿Dónde está la bendición para un hijo? En oír atentamente la voz del Padre. Va de nuez. ¿Dónde está la bendición de los hijos? En oír, obedecer atentamente la voz del Padre. Dice, y entonces Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. No hay orgullo más grande para un padre en lo espiritual y en lo natural, el que tengamos a nuestro alrededor hijos atentos a el consejo y atentos para obedecer el consejo. No hay orgullo más grande para un padre que eso.
Entonces nos está hablando en tiempo presente. Dice, si oyeres atentamente su voz. No dice, si hubieras oído en el pasado. No, si oyes atentamente su voz. Nos habla de un tiempo presente. ¿Por qué? Porque Dios habita en el eterno presente. Por eso su nombre es el gran yo soy. Significa que Dios es hoy, es decir, habla hoy, sana hoy, libera hoy, aconseja hoy, todo vive en un eterno presente. Yo soy el que soy. No dice, yo fui el que fui, yo seré el que seré. No, yo soy el que soy. Habla de un presente eterno. Cada día, cada mañana, sus misericordias, sus bendiciones son nuevas para sus hijos, pero no siempre los hijos están interesados en atender la voz del Padre. Y hay un mundo de bendiciones que los hijos se pierden por no atender la voz del Padre, por no obedecer la voz del Padre. Hola, ¿hay hijos por ahí? Entonces, si estamos decididos a obedecerle, podemos escuchar su voz. Hay veces en que nuestro oído espiritual está bloqueado y no sabemos oír al Señor cuando nos habla, pero la palabra de Dios nos enseña que Él es espíritu y por lo tanto una condición elemental para poder oír la voz del Padre es vivir en el espíritu. ¿Cómo? Vivir en el espíritu. ¿Y qué es vivir en el espíritu, pastor? Explícame, porque tengo un cuerpo de carne y hueso. Explícame cómo es vivir en el espíritu. Bien, no se desespere. Vamos paso por paso. ¿Cuáles son? La Biblia habla de ejercicios espirituales para poder oír la voz del Padre, para poder estar relacionado con Él. ¿Cuáles son esos ejercicios espirituales que debo estar practicando para oír la voz del Padre Celestial, haciendo un paralelo con mi Padre terrenal? Bueno, los primeros dos ejercicios para oír la voz del Padre es el ayuno y la oración. ¿Cuál? El ayuno y la oración. Ay, pastor, tan bonito que estaba el sermón. ¿Para qué hablas de ayuno? Bueno, no hay mayor reto que estar en cuarentena y estar en ayuno. Híjole. Ahora, 2 de Crónicas 23. Dice, entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aquí en este versículo están las dos acciones. Dice, humilló su rostro Josafat, rey, para consultar a Jehová, oración. Número 2, hizo pregonar ayuno en todo Judá. Ok, hay muchas discrepancias, hay muchas confusiones en cuanto al ayuno. Pero el ayuno, una de sus funciones es que nos hace desarrollar receptividad, nos hace sensibles en nuestro espíritu y nos hace sensibles para oír la voz de Dios. El ayuno es abstenernos de alimentos sólidos y a veces líquidos que sean agradables al paladar. El ayuno es debilitar la carne para fortalecer el espíritu. Se tiene que estar combinando ayuno y oración. Es debilitar la carne para fortalecer el espíritu. Ahora, ojo con esto. Hay quienes toman el ayuno o piensan que el ayunar es para comprarle favores a Dios. Mírame, Dios, estoy ayunando, tengo 3 días ayunando. No. El ayuno no es un sacrificio para comprarle favores a Dios o para obligarlo a contestarme. No. El ayuno, la abstinencia de alimento físico es solamente debilitar, golpear la carne, que no esté tan avivada. Hay muchos tipos de ayuno, no voy a profundizar, luego vamos a ver algo sobre esto, pero hay muchos tipos de ayuno. Lo más importante es que sea Dios, el Padre, guiándote en el Espíritu Santo,
de cómo, cuándo debemos de hacer ese ayuno. Ahora, el ayuno físico no es para chantajear a Dios. Bendíceme porque tengo 3 horas que no como. No. Hay cosas más importantes para Dios. Como más que abstenernos de alimento físico, hay cosas que al Padre le interesan más de nosotros. Mira lo que dice 1 Tesalónicas 5:22 respecto al ayuno. Dice, absteneos o absténganse de toda especie de mal. ¿Cómo? Absténganse. ¿Qué es abstenerte? Ayuno. De toda clase, de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿es bueno el ayuno físico? Sí, debilita la carne, pero es mejor el ayuno del corazón. ¿Cuál es el ayuno del corazón? Absténganse, ayunen de toda clase de mal, malos pensamientos, rencores, amargura, disensiones, pleitos, murmuraciones, chismes, idolatrías, fornicación, adulterio. Ay, pastor, tan bonito que estaba el sermón. Entonces, aquí en 1 Tesalonicenses 5 está hablando no solamente del ayuno del cuerpo, de azotar al cuerpo sin alimento, sino también del ayuno del alma y del espíritu. Porque dice el verso 23, porque el mismo Dios los santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No es nada más el cuerpo, la carne física, la que hay que someter al ayuno. También es el alma y también es el espíritu. Hay cosas que contaminan el cuerpo, sí. Hay cosas que contaminan el alma, sí. Y hay cosas que contaminan el espíritu. Tenemos que abstenernos, que ayunar de toda clase de mal. Amén. Y quisiera profundizar en esto, pero lo haremos en otra ocasión. Pero ¿qué contamina mi cuerpo? El alimento en exceso, el alimento chatarra. ¿Qué contamina mi alma, mente, emociones, voluntad? Todo lo que veo y escucho equivocadamente en las redes o en la televisión, lo que oigo, las malas noticias. ¿Qué contamina mi espíritu? Cuando consulto fuentes de información espiritual fuera de Dios, brujería, hechicería, lectura de cartas, jugar con la ouija, etcétera, etcétera. No voy a profundizar en esto, pero tenemos que ayunar y abstenernos de toda clase de mal. Amén. Eso va a despertar un oído espiritual, a escuchar la voz del Padre. Ahora, en paralelo con nuestros padres terrenales, de la misma forma, un hijo en lo natural debe ayunar o abstenerse de comportamientos que desagraden a su padre. ¿Qué le desagrada a un padre de su hijo? Rebeldía, falta de respeto, falta de honra. Todas estas cosas lastiman una relación entre padres e hijos. Hijos, ¿quieren la bendición de Dios? Absténganse de hacer cosas que le desagradan a su padre o a su madre. Absténganse de toda clase de mal. Amén. Otro ejercicio espiritual es orar constantemente en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas, en realidad no habla con los demás, sino con Dios. Nadie entiende lo que dice, pues habla secretos por medio del Espíritu. Entonces, ¿qué puedo hacer? Oraré no solo con el Espíritu, sino también con el entendimiento, y cantaré no solo con el Espíritu, sino también con el entendimiento. Ok, orar en el Espíritu es orar en lenguas, hablar en lenguas.
Y muchos creen o piensan hoy en día que orar en el Espíritu o orar en lenguas es estudiar idiomas y aprender a hablar inglés, francés, alemán, mandarín y listo, ya hablo en lenguas. No. Hablar en lenguas, orar en el Espíritu es un don que Dios le da a sus hijos para interceder en lenguajes celestiales. No es ponerte a estudiar idiomas y ser bilingüe o políglota o como se llame, sino estar en sintonía con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, dice que el que ora en el Espíritu o habla en lenguas no habla con los demás, habla con Dios. Entonces, cuando nosotros oramos en un idioma extraño, nos estamos edificando a nosotros mismos, pero Dios nos entiende. Dice, ahí leímos ahorita, porque habla verdades secretas. ¿Dónde está ese? ¿Atrás? A ver, regrésate. Habla con los demás. Dice, nadie entiende lo que dice, pues habla secretos por medio del Espíritu. Estamos hablando en secreto con Dios, ¿sí? Dios nos entiende, pero estamos hablando cosas secretas con Él. Entonces, cuando oramos en lenguas, cuando practicamos este ejercicio espiritual, nuestro espíritu se estimula y se desarrolla. Entonces tenemos que procurar a diario, los que tienen el don de lenguas, los que no lo tienen, lo pueden pedir a Dios, estar orando por lo menos un tiempo diario en el espíritu todos los días, y después de un tiempo vas a ver que cómo va a suceder que tu espíritu se va a volver sensible a la voz de Dios, porque estás hablando secretos con Él. Al principio no vas a entender, pero hay otro don que es el don de interpretación, pero aunque a veces no lo entendamos, nuestro oído se vuelve sensible a la voz de Dios. Habla secretos, dice ahí, por medio del Espíritu. Ahora, si comparamos esto con la relación natural, padres e hijos, la persona, ahí va un consejo para los hijos naturales. La persona más adecuada para un hijo debe de ser su padre. Va de mes. No son, pongan atención jóvenes, hijos, no son los mejores amigos o las mejores amigas las que te van a guardar tus secretos, o los que te darán el mejor consejo cuando cometas un error, o los que te van a dar un buen consejo cuando quieras tomar decisiones. No son los amigos, aunque sea tu amiguis del alma, esa del dedo chiquito, que son como uña y mugre, dicen ahí, comadres. No. Las personas más adecuadas para bendecirte, para aconsejarte y para guiarte son tus padres terrenales. Nadie, hijo, nadie te dará un consejo más sincero que ellos, porque el consejo de un padre, de una madre, está basado y motivado por el amor incondicional. Hasta los mejores amigos se pelean, hasta las mejores amigas dejan de hablarse, pero la relación entre padres e hijos es para siempre. Aunque los hijos ya estemos casados y tengamos nietos y están los abuelos, siempre habrá un amor incondicional. Hijos, tus secretos no se los debes de contar a los mejores amigos, amigas, no. Tus secretos son para tus padres, porque solamente ellos tienen la capacidad y la sabiduría de Dios para guiarte, para aconsejarte y librarte de problemas mayores. Amén, hijos. Si no pueden decir amén, digan ahí, nanita. Otro ejercicio espiritual para escuchar la voz del Padre es escudriñar y meditar en la palabra de Dios. Amén. Josué capítulo 1 verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, repeat after me please, todo te saldrá bien. Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando no se aparta de tu boca, es decir, cuando estás escudriñando, meditando la Escritura, estás meditando en ella de día y de noche, la guardas, la pones por obra. Amén. Hay una promesa que cuando tú estudias todos los días, meditas, escudriñas la palabra de Dios, dice, todo te saldrá bien, Dios va a prosperar tu camino. Amén. Meditar no es poner tu mente en blanco y no. Esa es una artimaña del diablo. Es muy peligroso poner la mente en blanco para meditar. Meditar es, leo una porción de la palabra y me pongo a orar y a pensar y a profundizar hasta que el Espíritu Santo me revela lo que Dios me quiere decir. Amén. ¿Estamos aquí? Luego dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, escudriñad las Escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Dios? ¿Quién da testimonio del Padre? ¿Quién da testimonio del Hijo? Las Escrituras. La gente espera ver a Dios. ¿Dónde está tu Dios? Un día lo veremos. Por lo pronto tenemos las Escrituras. En ellas tenemos la vida eterna. Las Escrituras dan testimonio del Padre. Las Escrituras dan testimonio del Hijo. Las Escrituras dan testimonio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, escudriñar la palabra, meditar la palabra todos los días, trae una sensibilidad a la voz del Padre. Y cuando la estudias, la retienes, Dios, el Padre, comienza a mostrarte sus misterios y sus tesoros ocultos. Así lo dice la palabra. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero necesito amar las Escrituras, necesito meditar las Escrituras. En lugar de dormirme escuchando las noticias del coronavirus, en lugar de levantarme escuchando las noticias del coronavirus, mejor me duermo meditando en las Escrituras, me despierto meditando en las Escrituras. Amén. Ahí es donde está el tesoro. Proverbios 7:1. Querido jovencito, ten presente lo que te digo y obedece mis mandamientos. Cúmplelos y vivirás. Grábalos en tu mente, nunca te olvides de ellos. Cuida mis enseñanzas como a tu propia vida. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Cuál es el consejo del Padre? Dice, jovencitos, hijos, obedece mi mandamiento, ten presente lo que te digo. Cúmplelos y vivirás. Grábalos en tu mente. Nunca te olvides de ellos. Así como cuidas tu vida, así cuida mis enseñanzas, dice el Padre. Entonces, fíjate bien, ¿qué significa esto? Que cada día o cada vez que tenga oportunidad, tome un versículo de la Biblia, medítelo, memorícelo, háblelo, aunque esté usted solo, declárelo en voz alta, en voz baja, y vas a ver las consecuencias de Dios en tu vida. Vas a ver cómo esa palabra que tú memorizas, esa palabra que tú retienes, porque dice, guárdalas en tu mente. Me impresiona cómo hay personas que se saben hasta 10 números de teléfonos celulares de memoria, se los saben. Hay personas que tienen una capacidad tremenda para memorizar la Biblia, los versículos. Guárdalos en tu mente. ¿Qué dice el Padre? ¿Quieres escuchar mi voz?
guarda mis mandamientos, mis enseñanzas, grábatelos en tu mente. Me decía un joven ayer: pastor, ¿qué pasa si me tatúo aquí en un costado Filipenses 4:13? Y yo le dije: bueno, se miraría cool, se miraría nice, pero hay algo mejor tatúatelo en la mente, que nunca se te olvide, grábatelo en tu corazón, tatúate un versículo bíblico en la mente, en la memoria, en el alma, que nunca se te olvide, y verás que funciona mejor que rayarte el cuero, que ponerte en la espalda Filipenses 4:13, todo lo puedo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Entonces fíjate bien, dice: guárdalo en tu mente. No existe la mente de teflón, no existe. No existe la mente de teflón. Existe un velo de tinieblas que el diablo pone para que la gente no vea la luz del evangelio. Existe un velo de tinieblas para que mi mente esté distraída cuando leo la Biblia o cuando escucho un sermón. Eso sí existe. Pero si oramos y le damos a la palabra de Dios la importancia de vida, lograremos creerla, lograremos entenderla, lograremos memorizarla, lograremos obedecerla. Eso es atesorarla. Eso es atesorar los mandamientos de Dios. Es creerla, entenderla, memorizarla y obedecerla. Amén. Ahora, lo mismo con los hijos naturales, la relación padres e hijos. Los hijos naturales deben memorizar y atesorar los consejos, las enseñanzas y reglas que sus padres le indiquen. No es posible que los hijos estén más atentos a la palabra de los amigos, que los hijos estén más atentos a la palabra de los amigos, que los hijos estén más obedientes o dispuestos a recibir lo que los amigos le dicen que lo que le digan sus propios padres. Ojo con esto, no es posible eso. Hay hijos que le hacen más caso al Bachas, al Tuercas, al Greñas, al Giotes, a los plebes de ahí de la esquina, le hacen más caso a ellos que a sus padres. ¿Cómo se le llama eso? Rebeldía. Es un hijo que tiene cerrado su oído a la voz de los padres, está escuchando la voz del demonio. Cuando cierran su oído a la voz de los padres, tenemos que estar orando por los hijos. El demonio le habla a los hijos, y como los hijos creen que tienen la razón en todo, y creen que los padres ya pasamos de moda, nomás porque los hijos saben manejar el iPad, la computadora, el teléfono, saben manejar todos los programas, y creen que los padres ya estamos anticuados, y los hijos no ponen atención a los padres. Error. Nadie en las redes sociales te va a dar un consejo más sincero y más honesto que tu padre y que tu madre. Hola. Hijos, si quieren restaurar su relación con sus padres, estén atentos, que nunca se te olviden las enseñanzas. Y finalmente, otro ejercicio espiritual para oír la voz del Padre es la alabanza y la adoración. Salmo 22:2: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres el Santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. David está diciendo: Dios, ya oré de día, ya oré de noche, y no me respondes, no siento paz. Pero dice David: ya sé lo que te gusta, tú habitas en medio de las alabanzas de Israel. Entonces David, cuando Dios no respondía a su oración, ya tenía tiempo orando y no respondía, dice David: ya sé lo que te agrada, papá, te voy a alabar y te voy a adorar. Hay veces que el Espíritu te va a decir: no hables, no digas nada, solamente adora al Padre, solamente alaba al Padre. Amén. Usted tiene que entender que la música tiene poder.
La música tiene poder. La música que usted escucha influye su espíritu, su alma y su cuerpo. De repente le marcamos a los discípulos de la iglesia y el timbre del teléfono es y el perico y que el baile del perrito y que cosas así por el estilo. El timbre del teléfono. O hay casas donde la alabanza que se escucha es pues no sé, ronco, roncona. Ojo, ¿qué tipo de música escucha? ¿Qué tipo de música le está influyendo en su mente? La música es un instrumento de Dios que el diablo está usando a su conveniencia. Cristianos, discípulos, ya hicieron el encuentro con Jesús de lanzamiento y prefieren escuchar Maná, prefieren escuchar rock pesado, prefieren escuchar Calibre 50 y cosas por el estilo. No es posible. Dios habita en medio de la alabanza de Israel. Hay un momento en que en la oración ya no oímos la voz de Dios, es momento de alabarlo y de adorarlo. Cuando el profeta Eliseo buscaba inspiración para profetizar, mandaba traer un músico. Segunda Reyes 3:15 dice: ahora llamen a alguien que toque el arpa. Cuando el músico comenzó a tocar el arpa, a tocar la música, el poder del Señor comenzó a operar por medio de Eliseo. Entonces Eliseo dijo: esto es lo que dice el Señor. ¡Wow! Impresionante. Por eso los cristianos alabamos y adoramos a Dios, porque en medio de la alabanza mi oído está entrenado. Se está entrenando para oír la voz del Padre. Eliseo, cuando iba a profetizar, dijo: tráiganme un músico. Pero no ponía que le tocaran ahí las mañanitas, no ponía ahí que le tocaran sufrir me tocó a mí en esta vida, no ponía ahí estás oyendo inútil. No, Eliseo ponía al músico a tocar alabanza y adoración al Señor. Hola. Y entonces, cuando el levita, el músico, tocaba la alabanza y la adoración, venía el poder de Dios sobre Eliseo, y Eliseo: así ha dicho el Señor. Y a veces los cristianos tenemos el oído cerrado porque estamos escuchando adoración y alabanza del demonio. Música que no edifica, música que trae depresión, tristeza, música que altera los nervios, música que altera la mente, música que contamina el alma. Ay, qué religioso el pastor. No, no te estoy obligando, es el consejo de la palabra. Ten cuidado con lo que escuchas. O alabas al Señor o alabas al chamoy. Tú decides. Son formas, la alabanza, pasa la alabanza por cierto. La alabanza y la adoración son formas de oración cantadas, donde reconocemos y exaltamos la grandeza de nuestro Dios y escuchamos su voz, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Se honra al Padre Celestial con obediencia, se le honra al Padre Celestial con ofrendas materiales, se le honra al Padre con alabanzas y con adoración. Amén. Hay una promesa en lo natural para los hijos. Hay una promesa en lo natural para los hijos. Dice Efesios 6:1: hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. La Reina Valera diría: hijo, honra a tu padre y a tu madre para que les vaya bien en todo y vivan muchos años sobre la tierra. ¿Qué está pasando hoy en día? Pásame, hijo. ¿Qué está pasando hoy en día? Está pasando que los jóvenes, los hijos, se están muriendo muy jóvenes. La tasa de mortandad
hasta antes de la epidemia, era entre los 18 y los 35 años, hasta antes de la epidemia. ¿Por qué tan jóvenes? Porque hay una generación de hijos que no están honrando a su padre. Hay una generación de hijos que no está respetando el consejo de sus padres. Hay una generación de hijos muriéndose jóvenes porque no están atendiendo el consejo de los padres. ¿Cuál es el consejo? Hijos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo y vivas muchos años. Hay hijos que han fracasado en algunos proyectos, tal vez porque no han honrado a su padre y a su madre. No les ha ido bien. No les ha ido bien por falta de honra a su padre y a su madre. Si realmente queremos una restauración, padres e hijos, necesitamos la honra, restablecer la honra. Un padre no necesita honra. Él no lo necesita, ya la tiene por ser padre. Un hijo es el que necesita honrar para que Dios lo bendiga. Va de nuez. Un padre no debe exigir honra. No la necesita. Quien necesita honrar a sus padres son los hijos. Es un mandamiento con promesa. Dice, le va a ir bien y vivirán muchos años sobre la tierra. Esto es muy importante. Ahora, alguien pudiera preguntarme, ¿cómo puedo restaurar mi relación con mi Padre terrenal si ya no lo tengo? ¿Qué pasa si ya no tengo mi Padre terrenal? ¿Cómo puedo restaurar esa relación con Él? Bueno, Dios es el mejor testigo. Dios es el mejor testigo de que si yo estoy arrepentido de algo, si yo no alcancé a decirle algo a mi Padre terrenal antes de partir, si hubo cosas de las que yo no le pedí perdón, o de los que no perdoné a mi Padre terrenal antes de morir, si hubo cosas, pero si yo estoy arrepentido de eso, Dios es el mejor testigo. Dios es el mejor testigo, el Padre Celestial, para que en una oración yo me ponga cuentas con mi Padre, para que yo suelte todo reclamo, o para que yo pueda perdonar o pedir perdón en cualquier situación que haya quedado pendiente. Dice la palabra en 2 Corintios 13:14, y la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ahí está el amor del Padre, ahí está el amor de Dios, que viene a restaurar toda relación entre padres e hijos. Vamos a honrar al Padre Celestial con la alabanza y con la adoración. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Y Padre, Te amo, Señor. te amo. En mi corazón hay deseos de ver tu fuerza, tu gloria que cubre la tierra como el agua del mar, y estoy rodeado de la fortaleza de Dios, completamente entregado a ti. Alzo mis manos sin pena y temor, te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Cautivaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos
alzo mis manos. Gracias, Dios, te alabamos, Padre. Gracias, Dios. Si tienes ahí a un lado a alguien que es padre o que es papá, si tienes a tu padre o un hijo que es padre, un hermano que es padre, pon tu mano sobre él. Pon tu mano sobre todo varón que tengas ahí cerca que es padre. Y dile: Señor, yo bendigo a este hombre, a este padre. Pon tu corazón en el corazón de él. Dale la gracia y la sabiduría. Pon tu carácter, Señor Jesús, en él. Tú como Padre eterno, pon tu capacidad en cada padre que está ahorita conectado para vivir sabiamente con su esposa, para vivir sabiamente con sus hijos, para que los dirija, los proteja, para que les enseñe tus caminos. Bendice, Señor, a cada varón que tiene la dicha de ser padre, Dios eterno. Y si algún varón no ha tenido la dicha de ser padre, regálasela, Señor. Dale esa gracia de poder conocer su descendencia. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Estamos orando, Padre eterno, por Marcelino. Lo declaramos libre, Señor, de toda atadura, de adicción, en el nombre de Cristo, por tu hijita Evangelina. Bendice, Señor, a cada persona que está conectada, la familia de Ángel Martínez, la familia Gómez Sepúlveda, Señor. Bendice a toda la familia, Padre, en el nombre de Cristo, la familia Ochoa, la familia Gómez Sepúlveda, Padre, en el nombre de Cristo, Dios eterno. Tú tienes control, Señor. Protégelos, líbralos. La familia Aguilar, Padre eterno, en el nombre de Cristo, la familia Gaitán. En el nombre de Jesús declaramos bendiciones de lo alto. La familia Curiel, Señor, Moreno Curiel, la familia Contreras. Gracias, Dios, porque tú tienes control sobre sus vidas. Bendícelos, Señor. Líbralos de todo mal. Líbralos, Señor. Bendice a tu hijo Tarín, Señor, a Lupita. Los cubrimos con tu sangre preciosa. A la familia Insunza, Señor, allá en Ciudad Obregón. Gracias, Padre, la familia Escárrega Castro. Bendícela, Padre eterno, la familia Padilla, López, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Declaramos cielos abiertos sobre sus vidas. Con la familia García, Señor, allá en el Tepic, en el nombre de Cristo, Padre. La familia Osorio, declaramos sanidad sobre toda la familia, sobre mi hermano Everardo Álvarez. Él está internado ahorita en Guamuchi, Padre. Lo declaramos sano para tu gloria y honra, Señor. Por tu hijo Taurino Félix, Señor, Padre, nivela, Señor, normaliza sus niveles de insulina, de glucosa, sana ese pie, Señor, quita toda diabetes en el nombre de Cristo. Pronto tu hijo Taurino, Señor, es dado de alta, sano y salvo en el nombre de Cristo, Señor. Por tu hijo Ricardo, Padre, en el nombre de Jesús lo declaramos sano en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por la abuela Catina allá en Guayparime, Guasave. Quita toda gastritis, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Si a alguna de las familias que están conectadas tienen algún familiar o conocido enfermo de COVID, Señor, o de cualquier enfermedad, declaramos sanidad en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes control de todas las cosas. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendice, familia. El martes a las 8 vamos a tener una hora de intercesión en línea para estar presentando todas las peticiones de oración. Martes de 8 a 9 vamos a tener intercesión. Luego les pasamos ahí el link. Dios les bendice, que pasen un excelente día. Feliz día a los padres. Que el Padre Celestial les dé sabiduría y gracia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.